La paz de Dios, amados hermanos, les damos la bienvenida a los estudios bíblicos. El día de hoy seguimos con la sección de cómo evangelizar a ciertos grupos de personas. El objetivo de esto es que lleguemos a muchas más compartiéndoles el evangelio y el día de hoy veremos 4 grupos de personas en específico. El primero son los jóvenes, cómo llevar este evangelio a los jóvenes. El segundo sería los gobernantes, jueces de las autoridades que tenemos en nuestro país, cómo evangelizar maestros y también cómo evangelizar militares. Y agregando uno más, cómo evangelizar, cómo llegar a las mujeres. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. El día de hoy estaremos nuestra hermana Adi Limón y Anabel Barbosa llevando este estudio, pidiéndole al Señor que con su palabra seamos edificados y podamos seguir avanzando en esta gran comisión que tenemos, que es anunciar el Evangelio. Haremos una oración y posteriormente daremos inicio a este estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por tu infinita bondad para con nosotros, porque constantemente nos recuerdas el objetivo, Señor, la misión que tenemos como hijos tuyos, que es seguir anunciando tu palabra. Y has provisto de estas herramientas, Señor, estudios bíblicos en los cuales podemos compartir, aprender, Señor, y sobre todo retomar siempre la comisión que tenemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas, que en el lugar donde se encuentre cada una de las personas que hoy pueda ver este estudio bíblico, Señor, ahí seas tú, Espíritu Santo, el que hable a nuestro corazón, que nos mueva a la acción para cumplir con esta gran comisión que es llevar el Evangelio, anunciarlo a todos los grupos de personas, Señor, que están a nuestro alrededor. Quédate con nosotros, dirígenos y que sea tu nombre glorificado a través de todo lo que hagamos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Y así damos inicio a este estudio, empezando con el primer grupo de personas, Ari, que son los jóvenes. ¿Cómo podemos evangelizar a los jóvenes? Compartimos la presentación. Muchas gracias, Bels. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos. Y justamente, como bien lo mencionaba Bels, uno de los primeros grupos que vamos a ver, y si no es que es el más grande de todo, es los jóvenes. Pero antes de que podamos ver específicamente algunas estrategias para acercarnos a ellos más bien, quiero hablar de manera general de algo súper fundamental que creo que es muy útil sin importar al grupo al que nosotros nos acerquemos. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es ser conscientes del tiempo. Y para esto lo he dividido en dos. ¿Por qué? Porque tenemos como dos formas en las que nosotros podemos acercarnos a ellos. ¿A qué me refiero? Una es que probablemente solamente los veremos una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás coincidimos con esta persona en el transporte, quizás coincidió en lo que estábamos esperando en una fila, en cualquier circunstancia donde es muy poco probable que nosotros lo podamos volver a ver, pues entonces es ahí cuando nosotros tenemos que detectar eso y entonces tenemos que ser claros y conscientes de que tal vez sea la única vez que nosotros tengamos la oportunidad de presentarles el Evangelio y quizás ellos sean la única vez que lo escuchen. Por lo tanto, tenemos que ser oportunos en hablarles de Cristo. Pero también tenemos que ver la otra parte, que quizás tenemos una comunicación constante. ¿Y esto a qué me refiero? Que quizás convivimos con estas personas, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, porque son nuestros vecinos, porque los vemos casi diario. Entonces, esto nos da la apertura para que nosotros tengamos diversas oportunidades de poderles presentar el Evangelio y sobre todo poderles darles un seguimiento. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 10:16 que nosotros debemos de ser astutos como las serpientes. Y en ese contexto, justamente, el Señor le está hablando a aquellos que iba a enviar a hablar de la palabra, ¿no? ¿Y por qué como serpientes? Porque las serpientes cuando van a agarrar a su presa, son muy sigilosas, se quedan atentas, saben esperar y saben aprovechar el momento oportuno para qué, para poder tomar a su presa, ¿no? Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que seamos oportunos en el momento y no dejemos escapar esa oportunidad, porque a veces andamos tan inmersos nuestras circunstancias, nos distraemos que si ahí viene el camión o no,
y dejamos ir esa oportunidad que teníamos para hablar del Evangelio. Por eso debemos de ser siempre sabios para saber en qué momento. Y es verdad que aunque puedan ser diferentes tiempos, el objetivo siempre va a ser el mismo, que es llevarlos a Cristo, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algo que he puesto, tiempos diferentes, mismos principios. Y les voy a presentar 4 principios que podemos utilizar para hablarles a los chicos. En primer lugar, debemos de ser conscientes que nosotros hemos coincidido con ellos con un propósito, ¿no? Es decir, no es casualidad que él se acercara a hablar con nosotros, no es casualidad que nos preguntara algo, no es casualidad que se empieza a desahogar con nosotros. Nos topamos con las personas siempre con un propósito. Si no es para hablarles del Evangelio, es para aprender de ellas, es para que las personas edifiquen nuestra vida. Entonces, siempre hay un objetivo por el cual nos topamos con estas personas. Y un claro ejemplo es el que vemos en Primera de Samuel 3, en sus versículos 7-9. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, porque tu siervo oye. Recordemos que Samuel desde muy pequeño fue llevado a la casa de Dios para el servicio de él, ¿no? Y quien cuidaba por él, pues era Elí, el sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía Eli? Que él en este momento empezó a instruir a Samuel para que supiera cómo conocer a Dios y cómo escuchar su voz. Entonces, nosotros que tenemos la bendición de ya haber conocido y experimentado a Dios, tenemos la responsabilidad y la bendición de poderles presentar el Evangelio a los demás y que ellos no solamente lo conozcan, sino llevarlos a que tengan una relación genuina con el Señor Jesucristo. Ahora, no solamente se trata de presentarles a Cristo, también se trata de que nosotros seamos sabios con nuestras palabras. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces cuando hablamos con las personas puede ser sumamente tentador hablar desde nuestras experiencias y de todo lo que nosotros hemos podido vivir. Sin embargo, no siempre es tan oportuno. Quiero recalcar lo siguiente, que hay momentos en los que es muy importante en los que nosotros hablemos y testificamos de lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para demostrar su poder, para demostrar las grandes maravillas y obras que Él ha hecho y que las demás personas puedan creer que Dios es real y que aún hay milagros. Sin embargo, hay momentos en los que en lugar de glorificar el nombre de Dios, hablamos de nuestras malas experiencias y no vienen a ayudarles a estas personas, no son de mucha ayuda. Entonces, Proverbios 3:5 nos dice, pon tu confianza totalmente en el Señor y no te fíes de lo que crees saber. Nuestras palabras se las puede llevar el viento, pero la palabra del Señor es la única que permanece para siempre. La palabra del Señor es la que va a causar ese efecto en la vida y en el corazón de las personas. No nuestro conocimiento, no nuestras palabras, sino la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos quedamos con esto? Tenemos que hablar siempre con la palabra del Señor, definitivamente. Si es momento para contar un testimonio, hagámoslo. Y sobre todo, tratemos de explicar de manera sencilla la palabra de Dios, sabiendo a qué público le estamos hablando. Si son jóvenes que tienen estudios, quizás podemos hablar con más tecnicismos, pero si son jóvenes que apenas están empezando como adolescentes, podemos bajar nuestro nivel y enseñarles de manera más práctica y fácil la palabra de Dios. El Evangelio siempre es alcanzable para todos. Solo debemos de saber cómo transmitirlo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que otro punto muy importante es que nosotros seamos sensibles a su necesidad. Y Mateo 9:13 nos dice, estas palabras obviamente las dijo el Señor Jesucristo. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine, el Señor Jesucristo, a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Algo que podemos notar en esta generación es que tristemente han perdido como la confianza, no solamente en los adultos, sino en la figura institucional de la Biblia, ¿no? Y quizás es porque piensan que no, que la gente que profesa el cristianismo no es genuina, no es verdadera, y quizás muchos otros piensan que es porque se les juzga.
¿no? Entonces, algo importante aquí es que cuando la persona se acerca a nosotros, nos acerca en las mejores condiciones, así como nosotros en algún momento nos acercamos sucios, rotos, fracturados, siendo lo peor ante el Señor, así ellos se acercan muchas veces. No son perfectos, no son buenos. Y entonces, lo que a nosotros nos queda es mostrarles el amor de Cristo y no juzgarlos, no criticarlos, porque ninguno de nosotros hemos sido puestos como jueces. El único que juzga justamente es Jesucristo. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es verlos como Cristo los ve, con amor, con misericordia, con compasión. Y teniendo esto en cuenta, vamos a ser capaces de nosotros decirles que hay alguien que los pueda ayudar, que hay alguien que puede traer la paz y la sanidad que necesita su alma y su corazón, y ese es Cristo. Pero necesitamos ser empáticos y ser sensibles a su necesidad, recordando también cómo nosotros nos sentíamos en esa etapa de nuestra vida, sea en la adolescencia o en la juventud. Quizás para muchos no fue tan fácil, ¿no? Entonces es como ponernos en los zapatos de los demás y decir, es cierto, a mí me hubiera gustado que me dijeran esto cuando era adolescente, esto cuando era joven. Entonces, seamos lo que a nosotros nos hizo falta. Seamos aquello que quisimos que nos dijeran y no nos dijeran. Y si hemos tenido muy buenos ejemplos, aprendamos de ellos y repliquemos esas mismas enseñanzas que tuvieron hacia nosotros, ese mismo cuidado y amor que tuvieron hacia nosotros. Y algo fundamental en todo esto es conocer el contexto. El Señor Jesús cuando hablaba con la gente, lo que hacía es que Él les hablaba conforme a lo que tenían a su alrededor, con parábolas, con cosas que ellos pudieran comprender porque lo tenían a la mano. Nosotros, si trabajamos con jóvenes o estamos en contacto cercano con los jóvenes, a veces es necesario que nos empapemos un poco de su cultura, en lo que ellos están inmersos. ¿Qué ven? ¿Qué hay tendencias, no? Y no para que nosotros lo consumamos, sino para poder entablar una conversación con ellos, ¿no? Y que si nos preguntan o nos dicen, no nos quedemos como diciendo, ay, ¿qué es eso? No sé qué decirte, ¿no? Al contrario, que nos puedan ver que somos quizás más grandes que ellos, pero de mente abierta, porque conocemos, porque estamos dispuestos a escuchar quizás sus gustos, sus modas, y aún así les podemos dar un consejo conforme a la palabra de Dios, porque aunque los tiempos puedan cambiar, las enseñanzas que habla la palabra de Dios siempre van a ser aplicables en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y así como hay estos principios justamente para los jóvenes, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes estrategias para hablar con nuestros gobernantes. Y le voy a dejar el lugar a Betsy. Así es, y creo que estos 4 principios que se han presentado con los jóvenes se pueden aplicar igual para todos los grupos, porque es necesario conocer la necesidad, el contexto, ser oportunos, como veíamos con Adi. Pero ahora, otro grupo que tenemos, en la Biblia podemos encontrar esta palabra jueces, pero actualmente los podríamos englobar en el grupo de gobernantes, de autoridades que están al frente de nosotros. Y hay un ejemplo bíblico, un personaje bíblico que nos da un gran ejemplo de cómo llegar a estas personas, cómo compartirles el Evangelio. Y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 26, y es cuando Pablo presenta una defensa ante Herodes Agripa II. Eh, ¿Quién era Herodes Agripa II? Bueno, él era un gobernante judío, del territorio de Judea, que por supuesto estaba bajo el mando de los romanos, pero Herodes tenía un puesto de autoridad, al cual Pablo también tenía que reconocer su autoridad. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Quizás Pablo, con todo su contexto, con todo lo que ya había pasado, quizás él pudo sentirse jactancioso y decir, yo tengo una ciudadanía que a lo mejor me puede hacer un poco más que tú, pero no, lo que hace Pablo es que con humildad y respeto él reconoce la autoridad, el poder y el conocimiento que tiene al que está enfrente. Y si usted va a la Biblia, a la palabra de Dios, justamente en Hechos 26 nos presenta todo el capítulo de cómo Pablo presenta esta defensa a través de un discurso. Y algo muy particular que encontramos aquí es que Pablo
comparte su propia experiencia. Podríamos decir que Pablo comparte su testimonio, pero veíamos en la cápsula anterior que a veces el testimonio puede tener unas complicaciones cuando en lugar de hablar de Cristo y centrarnos en la obra de Cristo, empezamos a hablar de nuestras malas experiencias o lo que quizás no nos ha funcionado muy bien en el caminar con Cristo. Pero algo que aprendemos aquí de este ejemplo bíblico es que Pablo sí cuenta su experiencia, su testimonio, habla del encuentro personal que él tuvo con Jesucristo. Y eso es lo que le permite hablar, presentar a Cristo delante de todos ellos. No cuenta experiencias malas, no cuenta quizás errores que ha cometido en su caminar cristiano. Habla de cómo Jesús se encontró con él y cómo él rindió su vida delante de él y cómo ahora él sirve a su Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como iglesia, que tenemos esta gran comisión de anunciar a diferentes grupos de personas, lo que tenemos que hacer es compartir. Compartir lo que ya sabemos de Cristo Jesús, compartir sí también nuestra propia experiencia, pero hablando de ese encuentro personal que tuvimos con Jesús, cuando Él nos buscó, cuando nos rendimos a Él y cuando Él transformó nuestra vida. ¿Cómo fue que nos arrepentimos y cómo fue que ahora nuestra vida sirve a Él únicamente? Cristo nos llama hoy a través de la Biblia y debemos anunciar esa verdad. Coincido con Adi que en una cápsula anterior, cuando nosotros hablemos, lo que debemos anunciar es la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. Pablo cuenta en su experiencia que él tuvo un encuentro con Jesús, que Jesús habló con él. Quizás hoy nosotros no tenemos estos eventos en donde un evento como el que Pablo experimentó, pero saben que si tenemos la palabra de Dios y a través de ella encontramos todo lo que Él nos quiere decir. Así que si ya nos los ha dicho a nosotros, también es tiempo de compartirlo. ¿Y cómo llegar a estas personas gobernantes? A lo mejor decimos, no tenemos oportunidad en ningún momento de acercarnos a ellos. Oremos. Y en algún momento quizás jóvenes que están estudiando en una carrera de derecho les corresponde quizás ir a hacer prácticas profesionales a un lugar donde estén este grupo de personas que son los gobernantes, las autoridades. Y de alguna forma, en la gracia perfecta del Señor, Él permitirá que en la misión que Él nos ha dado, hablemos a estas personas. Pero por ahora oremos, preparémonos y estemos listos con este testimonio de un encuentro personal con Jesús para poder compartirlo. Continuamos ahora con otra sección que es ¿cómo evangelizar a maestros? Justamente algo que mencionaba Bels era preparémonos con ese testimonio. Y cuando hablamos de los profesores o de los maestros, creo que es una gran responsabilidad la que ellos tienen, porque no solamente se trata de estar capacitados para transmitir el conocimiento, capacitados para responder las dudas, sino que al final del día los maestros son una figura, ¿no? Y lo que ellos hacen van a repercutir en la perspectiva que tengan quien los escucha. Por ende, es la importancia del testimonio, ¿no? Y si nosotros vamos a hablar, pues entonces nuestro testimonio tiene que ser congruente con eso. Pero regresando al punto de los maestros, en ocasiones, cuando el profesor da la apertura y se llega a ganar la confianza de los oyentes, ya no solamente se le llegan a preguntar cosas respecto a lo que él imparte, sino que si hay confianza se le puede llegar a preguntar cosas de, ¿cómo le hago? Necesito que alguien me escuche, necesito un consejo. Y para poder cómo llegar a ellos, he puesto 3 puntos que creo que a lo largo de todo este estudio se va a repetir porque pues solamente es por medio de eso, palabras sabias, ¿no? Y qué complicado a veces es dar palabras sabias, porque a veces cuando ellos llegan y te preguntan, tú dices, Dios, ni yo sé qué haría en esos momentos, ¿cómo se supone que le dé un consejo, no? Y más si es un profesor que quizás no conoce de Dios, pues es aún más complicado que le pueda dar un consejo adecuado a quien se lo ha preguntado. Pero dice la palabra de Dios que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, se la podamos
se la podemos pedir a Él y Él nos las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Todos los maestros tienen la apertura a que haya alguien que es la fuente de la sabiduría, que les puede dar todas las palabras que ellos necesitan para aconsejar a sus alumnos. Y esa fuente que incluso a la que nosotros principalmente podemos acceder es Cristo, es el Señor. El Señor es la fuente de la sabiduría. Su palabra proporciona el conocimiento y la razón. Entonces, es presentarles de que ellos tienen a alguien que los puede ayudar a darle una respuesta a sus alumnos y ese alguien es Cristo. Pero para que ellos puedan acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento, es necesario que ellos le abran su corazón. Y algo súper fundamental y que el Señor Jesucristo fue el maestro por excelencia y algo que él hacía es que él enseñaba con rectitud. Lucas 20:21 dice, Maestro, le están diciendo al Señor Jesucristo, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no haces acepción de personas. El Señor Jesucristo vivía lo que predicaba, hacía con ejemplos todo lo que él decía, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tienen los profesores, la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios es que lo que nosotros decimos profesar o creer tiene que ser congruente con nuestros hechos. Podemos decir palabras muy bonitas, podemos presentar el Evangelio de manera muy bonita, pero si nuestras acciones no dicen lo mismo, todo se viene abajo. Las acciones pesan más que las palabras. Entonces, nosotros siempre tenemos que reflejar a Cristo. Quizás se nos dificulte hablar del Evangelio a los demás, pero con nuestro actuar, con nuestra forma de hablar, reflejamos a Cristo y es una manera de que nosotros anunciemos el Evangelio de Cristo. Entonces creo que en este punto de este estudio es buen momento para reflexionar si nuestros actos y nuestras palabras son dignas de un verdadero hijo de Dios. Y que si nos hicieran una radiografía, saldría con 10 nuestra radiografía o si nos avergonzaríamos por lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces es momento de sopesar qué hacemos bien, qué hacemos mal y sobre todo tener en cuenta que si algo no hacemos de manera correcta, nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia porque Cristo es el que nos ayuda, Cristo es el que nos capacita. Y así como Él nos capacita para hablarle a estos grupos que hemos visto, vamos a ver un grupo un poco más difícil, pero que también el Señor quiere llegar a sus vidas. Así es. Y es que son los militares. Quizás en nuestra vida pensamos como en nuestro día a día, no podríamos tener quizás algún contacto con ellos, pero ellos también necesitan saber de Cristo. Y me gustaría, antes de entrar en esto, hablarles acerca de un personaje. La Biblia habla acerca de muchos militares que fueron alcanzados y que en la gracia de Dios eh, supieron quién era Dios. Y hay un ejemplo muy particular que encontramos en el libro segundo de Reyes, que es Naamán. Y justamente el capítulo empieza con el cargo que tenía este militar. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era el general del ejército del rey de Siria, Naamán. Y tenía un problema. Tenía autoridad, era el general del ejército del rey de Siria, pero estaba enfermo, tenía lepra. Y de alguna forma había escuchado que había una forma de que él podía ser salvo, sanado. Y entonces él empieza a hacer con toda la autoridad, con el poder que él tenía como militar, empieza a buscar quién lo puede ayudar. Y va y acude al rey a pedirle ayuda, va a la tierra de Israel y pide ayuda, pero el rey le dice, yo no te puedo ayudar, yo no soy Dios, yo no puedo hacer nada por ti. Pero hay alguien ahí que escucha que este hombre está pidiendo ayuda y es el profeta Eliseo. Y Eliseo lo direcciona y le dice, sí hay alguien que te puede ayudar. Y le da una instrucción, le dice que vaya
le da un mensaje, le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y se limpia. Pero ¿qué pasa? Naamán se enoja y dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Yo quiero que me sanes, no quiero ir a obedecer órdenes y ver si algo puede pasar. Pero al final, después de todo, Naamán acepta. Yo les invito a que lean la historia en Segundo de Reyes, capítulo 5, y él es limpio. Y termina esta historia diciendo Naamán en el capítulo 5, versículo 15, y volvió al varón de Dios, volvió Naamán a Eliseo y reconoció y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y le entrega un presente para reconocer lo que él acababa de vivir a través de Dios. ¿Y qué encontramos en esta situación? Bueno, quizás pensamos que los militares siempre se caracterizan pues igual por su autoridad, por el poder que tienen y por las victorias que quizás pueden estar ganando o peleando. Pero aquí hay un punto muy importante. La victoria más grande de la que tienen necesidad quizás no son las tareas que les asignan en el ejército. La victoria más grande que necesitan ellos experimentar es la victoria sobre el pecado. Y la única forma de experimentar esa victoria es a través de Jesucristo. Naamán parecía que lo tenía todo, pero algo estaba afectando su vida, algo le impedía como vivir correctamente, y era la enfermedad. El origen de la enfermedad es el pecado. Y quizás hay muchas batallas que este grupo de personas, los militares, que son humanos como nosotros, tienen un cargo, una autoridad, pero también están pasando por enfermedad, por pecado, eh, por incluso situaciones de muerte. Pero ahí para ellos el Señor también tiene salvación. Y esa victoria la pueden ganar solamente a través de Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel lo podemos aprender del profeta Eliseo. Él estaba atento en el momento oportuno, escuchó que un hombre necesitaba ayuda y salvación. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Lo direccionó. Naamán ya iba decidido a encontrar una solución. No la encontró de la mejor manera, preguntó en el lugar equivocado, pero Naamán lo ayudó, lo dirigió. Y ese es nuestro trabajo. En el lugar donde estemos, quizás va a haber la oportunidad de que tengamos contacto con este grupo de personas, militares, y nuestro trabajo es estar ahí para direccionarlos, para presentarles el Evangelio y llevarlos a que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Al igual que Eliseo, somos esas herramientas, esos instrumentos útiles para eh, llevarlos a este encuentro, porque nosotros no los vamos a salvar, nosotros no los vamos a, ni siquiera les vamos a poder quitar la enfermedad o la situación por la que está pasando. Nuestro único trabajo como iglesia es llevarlos a que tengan un encuentro personal con Jesús. Y continuamos con este mismo tema de los militares. Y justamente un recurso que podemos utilizar es la armadura de Dios, ¿no? Cuando nosotros leemos en Efesios 6, del 10 en adelante, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo hace una analogía con un soldado romano, ¿no? Y empieza a describir la armadura y empieza a decir cuál es la importancia de cada uno de los elementos de esa armadura. Y como bien mencionaba Bels, ellos se enfrentan a una lucha, pues, física en ese caso, porque muchos de ellos salen a pelear, al menos aquí en el país, contra el narcotráfico, en otros países pues sí es una guerra con otros países. Sin embargo, es una lucha física, pero también, no solamente ellos, sino todos, día con día libramos una lucha y principalmente es una lucha mental, ¿no? Y dentro de esta lucha mental, pues es por muchas circunstancias, quizás porque nos agobian los problemas, quizás porque no sabemos qué hacer, quizás porque las heridas del alma que traemos desde la niñez, que están surgiendo apenas, pues pesan en nuestro corazón y entonces es una lucha constante y que muchos no siempre logran ganar esta batalla. Sin embargo, la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos resistir todas las pruebas, todas las luchas y que podamos salir victoriosos. Como bien lo decía Bels, no es la victoria por medio de nosotros, sino por medio de Cristo Jesús. Pero hablando específicamente de la armadura, podemos
mencionar que la armadura se divide en dos grandes grupos, en la que es defensiva y en la que es ofensiva. En la defensiva vamos a tener justamente, en primer lugar, el escudo de la fe, ¿no? Este escudo que nos va a permitir que poder detener aquello que viene en nuestra contra, aquellos dardos, si lo queremos decir de una manera más coloquial, aquellas pruebas, pensamientos que vienen a derribar lo que hay en nuestro corazón, a quitar esa paz, a quitar esa unidad familiar, a quitar ese amor, porque recordemos, como lo dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es de manera física contra mi vecino, contra mi esposa, contra mi esposo, contra mis hermanos, contra mis padres, sino que es algo espiritual. Y el enemigo de nuestras almas ha venido a matar, a quitar, a destruir, ¿no? ¿Y qué viene a quitar, a destruir? Nuestros sueños, la unidad de nuestras familias, nuestra armonía, nuestra paz. Y entonces vienen esos ataques que vienen a quitar todo eso. El escudo de la fe en creer que Dios está ahí, en que Dios está obrando, aunque no lo podamos ver, creemos que Él tiene el control completo de las cosas, nos ayudan a detener esos dardos, esos pensamientos que vienen a derribar todo esto. Pero también vamos a tener el yelmo, o en este caso, el casco de la salvación, ¿no? Que este casco, parte de las funciones que tiene o que tenía en aquel entonces es que cubría toda la parte del cráneo y parte de la cara, ¿no? Entonces es como una metáfora de que cuando estamos seguros de que nuestra salvación está ahí por medio de Cristo, nosotros confiamos de que Dios nos guarda y de que es esa salvación la que nos hace estar firmes en Él. Esta salvación guarda nuestros pensamientos, pero también tenemos la coraza de justicia, la coraza que podemos decir que es como el chaleco antibalas actualmente, ¿no? Que protege los órganos vitales, justamente es la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos fuera de Cristo, nos sentimos culpables y con gran peso de conciencia por todo lo malo que hemos hecho y creemos que no merecemos nada y que estamos condenados. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hace justos delante de Dios y entonces ya no tenemos más condenación. Ya no hay algo que nos diga, es que tú eras esto. Sí, yo lo era, pero Cristo me cambió, Dios me limpió, Él me perdonó. Entonces, entra ahí esa confianza de decir, yo antes era esto, pero ahora soy libre, ¿no? Y esta libertad viene de conocer la verdad justamente con el cinturón de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que es Cristo Jesús, aquel que rompe cadenas, aquel que rompe todas aquellas adicciones que no podemos dejar por nosotros mismos, aquel que trae esa libertad a nuestras emociones, aquel que trae esa sanidad y restauración a nuestras vidas. Pero también vamos a tener la parte ofensiva, que es lo que nos va a permitir defendernos cuando vengan estas pruebas. Y la manera en la que nosotros nos vamos a poder defender, Pablo utiliza la espada, sin embargo, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es los que nos ayuda a permanecer firmes en medio de todas las pruebas, porque ahí se encuentran las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y hay un dicho muy coloquial que dice, el que nada debe, nada teme. Y justamente los militares se enfrentan a situaciones de vida y de muerte, donde se despiden de sus familias y a veces no saben si van a regresar. Y eso nos lleva a pensar que quizás ellos se pueden ver muy seguros de sí mismos, pero internamente quizás se lleguen a cuestionar qué va a pasar si llegan a morir. Y no solamente con sus hogares, sino ellos se pueden llegar a cuestionar si hay algo más allá de la muerte, ¿no? Y si hay algo, si es real el cielo y el infierno, ¿a dónde se iría, ¿no? Pero el que nosotros les podamos presentar a Cristo les trae esa paz, porque entonces saben que han sido lavados y comprados a precio de sangre y que si el día de mañana ellos ya no llegan a estar, su alma va a estar con Cristo y puede haber paz en sus corazones, ¿no? Y pueden andar de manera libre en el sentido de que ya no va a haber culpabilidad, temor o remordimiento de lo que pueda llegar a pasar. Y algo súper fundamental que mencionaba Bels y que con esto voy a culminar este punto de los militares es que ellos pueden llegar a ser vencedores en cada una de las circunstancias de sus vidas por medio de Cristo.
Cristo es el que los va a hacer vencedores en medio de la enfermedad que pueda haber en sus hogares o en ellos mismos. Es el que los va a hacer que puedan dejar adicciones o conductas que no han podido. Es el que los va a hacer vencedores en medio de la soledad y la depresión que puedan llegar a vivir en sus guardias que tienen. Cristo es el único que va a generar un cambio genuino en su corazón. Porque nosotros podemos llegar a cambiar conductas o actitudes, pero el que quita y remueve y cambia todo de raíz es Cristo Jesús. Entonces somos vencedores por medio de la obra que Él hace en nuestros corazones. Así es, gloria a Dios. Y la Biblia ocupa tanto esta analogía, habla tanto del ejército, de la armadura, de los soldados, y qué bueno sería que un mismo soldado lo pueda aplicar. Otro grupo de personas que hoy estaremos estudiando son las mujeres. Y la Biblia habla muchísimo acerca de las mujeres, cómo mujeres siguieron a Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy específico, Lucas 7. Todo este capítulo nos habla de una mujer. En esta ocasión, justo en esta narración, no nos dice su nombre, pero nos habla de una mujer que había escuchado acerca de Jesús y al verlo, tener un tiempo oportuno donde ella pudo acercarse, escuchó durante mucho tiempo, cuando estuvo cerca de él, hizo este ademán que vació una botella de perfume sobre el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 7. Sí, estoy aquí, sí. Lucas 7, justamente en el capítulo 36. Nos habla acerca, está contando una historia, unos fariseos están rogando a Jesús que vaya a su casa a comer con él, y Jesús va a comer a la casa de estos fariseos, se sienta a la mesa y nos narra la historia que una mujer de la ciudad donde Jesús había estado, en la que ya se había empezado a pasar la voz de quién era Jesús, esta mujer, la narración nos dice que era una mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa sentado de estos fariseos, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo que esta mujer está haciendo es, más allá de derramar este perfume sobre el Señor Jesús, este es un acto de gratitud, de reconocimiento, está reconociendo a Jesucristo. Pero ¿qué aprendemos de esta situación? Lo primero es que necesitamos aprovechar el tiempo para que la gente oiga a Jesús. Al inicio de este estudio hablábamos que había que ser oportunos, que había que ser también estar atentos como las serpientes para saber en qué momento podemos actuar y que no podemos tampoco desperdiciar tiempo. Durante nuestra vida, a lo largo del día a día, nos relacionamos con muchísimas mujeres, tal vez nuestras maestras, nuestras compañeras de trabajo, incluso nuestros propios familiares, vecinas. Y ese tiempo que tenemos con ellas es tiempo para aprovechar, para que ellas oigan de Jesús. En la fila de las tortillas, en el transporte público, ¿cómo lo vamos a hacer? Platicando con ellas, generando una conversación y que esas palabras no sean palabras al aire que pueden desaparecer, que esas palabras sean compartirles la obra de Jesucristo, porque lo que tenemos que buscar es que tengamos un encuentro personal con Dios, que estas mujeres a las que queremos llegar tengan un encuentro personal con Dios, así como esta mujer. La Biblia no nos narra que alguien se acercó y le habló a esta mujer pecadora y le empezó a dar un curso de evangelismo. La historia nos narra que ella escuchó, que en algunos caminares que ella tenía, en los lugares donde iba a comprar cosas, donde estaba desarrollando sus actividades, ella había escuchado de Jesús. Esta es nuestra labor como iglesia, aprovechar el tiempo, hablar de Jesús para que la gente para que, bueno, este grupo que estamos hablando, mujeres, escuchen. Algo muy importante que nos narra esta historia también es el pecado. Cuando justamente después de que ella derrama este perfume sobre el Señor Jesucristo, bueno, nos cuentan en la historia que uno
discípulo se enoja y dice como, ¿por qué se está desperdiciando este perfume en él? Y el Señor Jesucristo contesta y le dice que la obra que ella había hecho era más grande que lo que quizás todos los que estaban ahí estaban hechos. Y era porque de alguna forma había reconocido que Él era el que podía perdonar pecados y que Jesucristo era quien le había perdonado sus pecados. Y justamente el Señor Jesucristo le dice en el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella conocía que había una condena sobre ella, que la situación en la que ella se encontraba no era la correcta. El pecado nos separa de Dios. Nuestro propósito es estar cerca de Dios. Y mientras nosotros no estemos cerca de Dios, nuestra forma de vida, no vamos a encontrar el propósito de vida que tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros querramos llegar a evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es llevar a las personas a reconocer que como seres humanos merecíamos la muerte por causa del pecado que hay en nosotros. Y esta es una gran oportunidad de llevarles a hablar de cómo el pecado nos separa de Dios, pero que en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que Él nos conoce perfectamente y que nos ama, Él en su amor nos da salvación por gracia a quien cree en Él. Así como esta mujer. Definitivamente ella sí estaba separada de Dios porque había una carga en su vida que no le permitía estar cerca de Él. Pero ella escuchó de Cristo, quien la amaba, quien la conocía perfectamente y quien de alguna forma, nos los cuentan en el Nuevo Testamento, pero iba a dar su vida el Señor Jesucristo por ella, para que ella fuera salva y el pecado ya no tuviera más poder en ella. Y una situación más, siempre tenemos esta situación cuando quizás tenemos la oportunidad de evangelizar, que el pasado de nuestras vidas pesa mucho. Quizás lo que hicimos, las consecuencias de lo que hicimos lejos de Dios, pesa demasiado en nuestra vida. Pero algo importante que esta historia, esta narración nos cuenta es que Cristo se ocupa del presente de esta mujer. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y le dice también, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestro pasado descansa en Él. Si nosotros venimos a Cristo y reconocemos que sí, el pecado nos separaba de Él, pero ahora en su gracia hemos sido salvos, creemos ya en Él, esa es nuestra fe, Cristo se va a ocupar de nuestro presente. Nuestro pasado ya va a quedar atrás. Y lo que debemos que hacer principalmente es llevar a las personas, a las mujeres, a tener una decisión personal. La mujer aquí tomó una decisión. No fue alguien más que la llevó, no fue alguien más que creyó. Fue ella quien decidió derramar este frasco de perfume sobre el Señor Jesucristo. Fue ella la que reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador y fue ella la que se acercó a Cristo. Así que eso es lo que nosotros debemos también hacer, tomar estos principios que vemos en estas narraciones y llevar a las personas a tomar esa decisión personal, que pongan su fe en Jesucristo. Y continuaríamos con, estas serían las últimas, el último grupo de personas que hemos revisado. Y como conclusión, todos los principios que hemos visto con los diferentes grupos de personas, creo que se pueden replicar en cada uno. Habrá situaciones específicas en las que el Señor dará sabiduría para ir avanzando con estas personas. Y recordando que al evangelizarlos les compartimos el mensaje y la obra de Cristo, pero siempre será necesario acompañarlos en un discipulado, caminar con ellos, avanzar hasta que ellos sean unos cristianos maduros y tengan la capacidad de seguir evangelizando a más personas. Pero 3 puntos que me gustaría recordar en en este final de estudio. Lo primero es, lo que tenemos que anunciar es la verdad, la palabra de Dios. En cualquier de los casos, la palabra de Dios es lo que debemos anunciar. Segundo, nuestro testimonio. Bueno, la congruencia que tenemos entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Servirá de mucho para que muchas personas también se acerquen a Cristo. Y tercero, debemos de llevarlos a que tengan un encuentro personal. No seremos nosotros los que hagamos la obra. Hay que poner todo lo que podamos para que el terreno esté listo, para que ellos tengan este encuentro personal con Cristo
y decidan poner su fe en Jesucristo. Adi, una conclusión final para terminar. Sí, es un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas 19:13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Si nosotros no vamos por esas almas, ¿quién va a ir? Por algo llegamos a sus vidas. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, pidámosles al Señor no solamente sabiduría, sino que nos dé valor para poder anunciar la palabra de nuestro Dios. Y no temamos, porque el Señor es el que hace la obra a través de nosotros. Y confiamos en que el Señor tiene grandes propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Todos somos útiles en las manos de un Dios poderoso. Dios les bendiga. Amén. Hagamos una oración y pidamos que en nuestro caminar diario, el grupo de personas que esté a nuestro alrededor, nosotros como iglesia tengamos la capacidad de anunciar el Evangelio de Cristo. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias porque ciertamente has hablado hoy a nuestras vidas y nos has recordado la gran comisión que tenemos como iglesia. Tú conoces, Señor, en los lugares donde nos desarrollamos, el grupo de personas con las que tenemos contacto. Quizás nos hemos sentido identificados con alguno de estos grupos de personas, pero Señor, en esta tarde reconocemos que eres tú, Espíritu Santo, el que hace la obra. Permítenos estar preparados, listos, Señor, para el momento indicado en el que tengamos que hablar, en el momento indicado en el que tengamos, Señor, que así como el profeta Eliseo escuchó y actuó, así como Pablo también pudo presentar una defensa delante de las autoridades. Señor, ¿dónde quieres tú que nosotros hablemos? Quizás en las universidades, quizás en los centros de trabajo, Señor, quizás con nuestra vecina en la calle en la que vivimos, pero Señor, que podamos hablar de ti, reconocer que tú eres el Salvador y llevar a las personas, Señor, a tener un encuentro personal contigo. Danos valor, Señor, para hacer lo que tú nos has mandado hacer y seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíe en todas estas obras. Por todo, Señor, te damos gracias y te pedimos que te quedes con tu iglesia y que podamos seguir avanzando en esta gran tarea que tú nos has encomendado y que muchos más se sigan añadiendo a este reino glorioso que te pertenece. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. La paz de Dios.